Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Simón el leproso, que lo habían invitado a cenar. Y luego de ahí salió de esta casa, ahí lo ungió María, ¿se recuerdan? La hermana de Lázaro. Y se dio un pequeño conflicto ahí por las palabras de Judas y por lo que María había hecho, y el Señor pone en orden. Ahí hace ver las situaciones que los apóstoles no habían percibido todavía. Y ahora, día jueves, pues Él ha mandado a sus discípulos a buscar el lugar donde han de celebrar la Pascua. Los discípulos salieron y fueron y encontraron al personaje que el Señor les había señalado que iban a encontrar, con las señales que el Señor les había dado. Llegaron a la casa y fueron a comprar los corderos, porque parece que no fue un solo cordero, sino que fueron 2 o más corderos, dice, los que compraron. Fueron al templo, entregaron los corderos al sacerdote. El sacerdote tomó la sangre de los corderos, hizo de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley de Moisés, y les devolvió la carne, la parte que ellos tenían que comer. Y además, recuérdense que en la Pascua no solamente era el cordero, sino que también tenían que comer panes sin levadura y hierbas amargas, ¿verdad? Aparte de eso, tenían que preparar los elementos porque se iba a hacer un cambio, se iba a dar un cambio entre la Pascua inicial y la Santa Cena, porque ese día, jueves, el Señor iba a celebrar la última Pascua, pero iba a celebrar también la primer Santa Cena, ¿verdad? Que se iba a celebrar. Entonces decíamos que los discípulos ya tenían todo preparado. Ya los elementos de la Pascua se iban a tomar ahí ese día jueves, y luego el Señor iba a establecer la Santa Cena, y luego se iban a suceder una serie de acontecimientos muy importantes que yo no entiendo, no sé por qué Marcos no los relata, pero que los encontramos en el Evangelio de Juan. Pero son pasajes bien interesantes y Marcos no lo relata. Entonces yo mezclo un poco esas partes para que tengamos una visualización completa de lo que está pasando en ese momento. Así es que hoy nos tocaba el versículo número 19, habíamos terminado con el 18 y ya les di los antecedentes de lo que se iba a dar. Y aquí entonces dice el versículo 19, que cuando el Señor les comenta de que unas horas más tarde de ese día, Él iba a ser entregado y que iba a ser crucificado. Incluso les hace ver de que uno de ellos es quien lo va a entregar, y no cabe duda que había algún temor
en todos los discípulos, porque todos empezaron a cuestionarse si no serían ellos. Quiere decir que no había una seguridad, y algo que había estado pasando en el transcurso de los 3 años del Señor hizo que ellos pensaran que probablemente podía ser cualquiera de ellos, porque definitivamente todos de alguna forma habían fallado al Señor. Y recuérdense que Pedro, Jacobo y Juan andaban peleándose ahí quién iba a ser el más importante en el reino. E incluso Jacobo y Juan le había preguntado al Señor, la madre de Dios le había preguntado al Señor, o le había sugerido al Señor que en su reino, que uno estuviera a su derecha, otro a su izquierda. Se habían dado una serie de situaciones, y eso había causado algún conflicto entre ellos, entre los discípulos, y entonces ellos se sentían como que ellos también podían ser el que iba a entregar al Señor. Eh, Ellos, yo creo, yo lo veo así ahora que uno tiene la luz de la palabra, que estaban ignorando algún aspecto interesante de la Biblia. Y aclarábamos la semana pasada que siempre hemos comentado de que Judas iba a entregar al Señor porque así estaba establecido, así estaba profetizado. Pero aclaramos la semana pasada de que cuando David escribió el Salmo 49, lo hizo sobre la base de lo que había ocurrido con sus dos consejeros más importantes. Cuando su hijo Absalón se rebeló en contra de su padre y lo persiguió para darle muerte, entonces de sus dos consejeros, de sus dos hombres de más confianza, uno de ellos lo traicionó, y este fue Ahitofel. Entonces Ahitofel se pasó del lado de Absalón y abandonó al rey David. Y entonces el rey David, luego cuando escribe el Salmo 49, se está refiriendo a Ahitofel, que lo había traicionado. Pero exactamente lo que Ahitofel hizo con el rey David fue lo que Judas hizo con Jesús. Ahora era Judas y era otro rey, el rey de reyes, el Señor. Y entonces Judas lo iba a traicionar. Entonces la profecía esa que David nunca se imaginó que iba a aplicarle también en el tiempo del Señor, y que le iba a aplicar directamente a Judas, él lo había hecho por la experiencia triste que había tenido de ver cómo uno de sus mejores hombres, uno de sus consejeros de su confianza, lo habían traicionado. En ese pasaje hay muchas cosas que uno podría hablar y comentar, porque realmente a veces ocurren esas situaciones que la persona de más confianza de uno es la que finalmente lo traiciona, ¿verdad? Esa historia se repite, se vuelve cíclica, y, y Judas nunca se imaginó que él iba a ser el que iba a hacer ese papel. O sea que tanto Ahitofel como Judas, los dos fueron responsables de su actitud. No podemos decir que el Señor los empujó a que traicionaran a David o al Señor, sino que ellos de su propia voluntad traicionaron la confianza tanto de David como la del Señor. Lo que quiere decir es que, o quiero yo explicar, es que cuando se deja escrito ese pasaje, no es, como decía, porque el Señor haya propiciado esa situación, sino que el Señor en su omnisciencia, en su presciencia, Él conoce el futuro. Entonces, al conocer el futuro, puede quedar escrita una profecía, porque el Señor sabe qué es lo que va a ocurrir, no porque Él lo provoque, sino que sabe cómo vamos a reaccionar nosotros. Entonces, es nuestra pura responsabilidad delante del Señor, nuestras actitudes. No es porque el Señor quiera que nosotros cometamos algunas faltas, como en el caso de Judas o de Ahitofel. Entonces, seguimos siendo responsables, y el Señor lo único que hace es adelantar esos acontecimientos, diciendo, con ese conocimiento, con su sabiduría tan infinita que Él tiene, de anticiparnos de acontecimientos que nosotros nos damos cuenta porque Él es Dios, ¿verdad? Porque Él tiene esa capacidad, porque Él tiene atributos que no los tiene ningún hombre, ni los ha tenido, ni los tendrá. Entonces aquí, regresando al versículo 19, dice que entonces ellos, o sea, los discípulos, se comenzaron a entristecer y empezaron a decirle uno por uno al Señor. Y cada uno le dijo de los 12, no solo Judas,
sino que los 12 le dijeron al Señor, ¿seré yo? Y el Señor guardó silencio. A nadie le dijo si él era o no era. Lo que hizo que la duda fuera más grande en ellos, porque el Señor no responde a la pregunta que le está haciendo cada uno. Yo me imagino que cuando llegó el turno a Judas y le dijo al Señor, ¿seré yo? Y que el Señor no le respondió, yo no sé qué pasó en la mente de Judas, en su naturaleza humana, sabiendo que él era. Y quizás tuvo temor de hacer la pregunta, pensando que el Señor lo iba a descubrir en ese momento y le iba a decir que él era. Pero el Señor no actuó de esa manera. Y aquí está, sigue diciendo el versículo 19. Y el otro también le dijo, ¿seré yo? Y así fueron 12 preguntas, ¿seré yo?, que le hicieron al Señor esa noche del jueves. ¿Ya? Sin embargo, el Señor no declaró en ese mismo momento cuál de los 12 discípulos era el que le iba a entregar. Judas sí lo sabía. Los demás discípulos no lo sabían, ni sospechaban tampoco que Judas iba a hacer eso. Y esto dio oportunidad para que cada uno de ellos mismos se examinara en ese momento, porque no tenían la respuesta de parte del Señor de que ellos eran. Entonces uno puede preguntarse, ¿pero por qué preguntaron esto? Tal vez porque sabían que sus propios corazones estaban inclinados hacia el mal y por lo tanto ellos mismos desconfiaban de sí mismos porque no sabían si ellos iban a hacer, ¿verdad? O sea, no sé qué estaba pasando en la mente de ellos pensando que tal vez Pedro, Juan, Jacobo, alguno de ellos, pensando que iba a pasar esa noche como para que alguno de ellos pudiera ser el que iba a entregar al Señor. Saber qué clase de pensamientos tenían. Por supuesto, esa actitud habría sido muy saludable, pero más probablemente lo que querían decir era algo así como, ¿seguro que no soy yo? Eso es lo que uno puede tal vez deducir un poco en relación a esas preguntas. ¿Seguro que no soy yo? Que de todas maneras sigue manteniendo una incertidumbre. Y la razón por la que comenzaron a entristecerse tenía que ver con la idea de que Jesús pudiera pensar así de ellos, por lo que estarían esperando que él confirmara que no eran ellos. Era la respuesta que ellos esperaban de parte del Señor. No obstante, aquí tenemos una lección importante para nosotros. En unos momentos, Jesús iba a instituir la cena del Señor, además de la Pascua, pero él iba a instituir la cena del Señor. Y la pregunta que hizo a los discípulos les obligaba a examinarse a sí mismos antes de participar de ella. Ahora entendemos por qué Pablo en 1 Corintios capítulo 11 habla de la Santa Cena y pone como una condicionante que antes de tomar la Santa Cena, que nos examinemos a nosotros mismos para no tomar indignamente la Santa Cena. Y esto es lo que está haciendo aquí el Señor con los discípulos. Les está dando la oportunidad de examinarse a sí mismos antes de participar de ella. Sin embargo, ustedes saben que Judas participó. Tal vez no llegó al final, pero participó al inicio de la cena porque comió ahí con el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo enseñó sobre este tema, incidió en lo mismo. Y eso está en 1 Corintios 11:28. Y dice Pablo así, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínese y coma así del pan y beba de la copa. O sea, el requisito para participar aquí de la cena para un creyente es que cada uno nos probemos, nos examinemos, porque si hay alguna razón por la cual debiéramos antes de participar, de pedirle perdón a Dios, es el momento oportuno y por eso cuando celebramos Santa Cena se da un periodo de tiempo de espera para que si alguien tiene algo que confesarle al Señor, lo haga en ese mismo momento. Confiese al Señor esa situación que ha cometido, se arrepienta y le pida perdón a Dios y luego puede participar de la Santa Cena. ¿Verdad? Esa es la razón de ese momento cuando nosotros el día de hoy celebramos la cena. Y era lo que el Señor estaba dando oportunidad en ese momento también a los discípulos, básicamente a Judas, que era el que lo iba a traicionar. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios
en el mismo capítulo 11, versículos 31-32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, y vea qué interesante, dice, si nos examinásemos a nosotros mismos, yo no tengo por qué examinarlos a ustedes, ni ustedes examinarme a mí. O sea, no se trata de que nos examinemos unos a los otros, se trata de que cada uno se examine a sí mismo, porque uno no sabe qué puede haber dentro del corazón de una persona. A veces las apariencias nos pueden llevar a conclusiones equivocadas, pero la persona misma sí sabe y puede hacerlo de una forma personal. Le dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Quiere decir que si hay algo que no está de acuerdo en nuestra relación con Dios, en nuestra vida espiritual, y si vamos a participar de la Santa Cena, lo que va a pasar es que vamos a ser juzgados, no por el pastor, ni por el anciano, ni por los diáconos. Va a haber una situación de juzgar por parte del Señor. Y sigue diciendo Pablo, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. O sea, si uno no tiene ese cuidado de examinarse, o si sabiendo que hay alguna situación por la cual no debiera uno participar de la Santa Cena, si previamente no la ha reconocido, no se ha arrepentido y ha pedido perdón, yo diría, es mejor no tomar la Santa Cena. Aunque no tomar la Santa Cena implica despreciar una invitación que el Señor está haciendo para que comamos juntamente con Él. Y no hacerlo, decirle, Señor, yo no estoy de acuerdo en participar contigo en esta Santa Cena. O sea, es despreciar una invitación tan especial que el Señor está haciendo. Por eso es que es importante ese examen que debemos de hacernos. Entonces, somos castigados por el Señor. ¿Por qué somos castigados por el Señor? Para que no seamos condenados con el mundo. O sea, en el versículo 30 creo que dice que, en el 29 y 30 creo que dice que el que no se examina, unos están enfermos, otros están en cama, otros ya duermen, dice. Ese dormir ya están muertos. Ese es el juicio, puede llegar hasta la muerte de una persona que esté en pecado y esté participando de la cena del Señor. O puede ser una enfermedad, ¿verdad? O puede ser alguna situación, pero de que va a haber un juicio lo va a haber porque está establecido así en la Biblia para que no seamos juzgados. Y la razón es para no ser condenados con el mundo. Entonces, ese es el principio que Pablo extrajo de ese día jueves en el aposento alto cuando se estaba tomando la Santa Cena. Y hasta aquí el Señor les va a responder. Él respondiendo les dijo, o sea, no dice que le respondió, sino que dice que le respondió a todos, no a uno en particular, sino que a todos. Él respondiendo les dijo a todos, es uno de los 12. Uno de los 12. Creo que en ese momento todos se vieron la cara, porque el Señor no dijo quién de los 12, solo dijo, es uno de los 12. Y luego aclara, el que moja conmigo en el plato. Pero hasta ese momento, todos los discípulos estaban mojando su pan en el plato del Señor. De manera que no fue única y exclusivamente Judas, porque hubiera sido evidente que él era. Y entonces ellos se quedan con duda porque los 12 estaban mojando su pan en el plato del Señor. De manera que Judas seguía en el anonimato, seguía escondido en su acción que iba a cometer. Cuando él les dice es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, Jesús nos señaló a Judas. Aunque Judas sentado en el lugar de honor, porque Judas en ese momento está sentado a la derecha del Señor en esa cena. Y recordemos que los judíos tenían una norma de que cuando alguien era invitado a una casa, habían ciertos lugares preferenciales que debían de ser ocupados por determinadas personas. Y el lugar de la derecha siempre era el lugar de máximo honor para una persona. Y Judas estaba sentado exactamente a la derecha del Señor, en el lugar de mayor honor. Mire qué contradictorio, ¿eh? En el lugar de mayor honor estaba sentado el que iba a traicionar al Señor. Entonces, menos que los discípulos
distinguieran que era Judas el que lo iba a traicionar. Y se le pudo dar, en ese caso, una porción especial. Todos los discípulos mojaban con él en el plato. Así que esta frase identificaba al traicionero como a un amigo. En este caso, el Señor identifica al que lo va a traicionar como un amigo, lo cual no evidencia que es el que lo va a traicionar. En la cultura del Medio Oriente, el traicionar a un amigo después de comer con él era tenido y es tenido como el peor tipo de traición. Mire qué interesante es este punto en la cultura judía, o sea, en el Medio Oriente. Cuando alguien traicionaba a una persona, al amigo, después de comer con él, dice que es tenido como el peor tipo de traición. O sea, lo que Judas hizo fue lo más bajo que pudo haber hecho con el Señor. Y se ganó el título de ese tipo de, el peor tipo de traición. Entonces dice en el versículo 21, hablando siempre el Señor, y miren cómo los deja ahí con la inquietud de quién es, aunque da algunas señales, no se sabía porque todos estaban participando. A la verdad, dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. En este caso, las profecías, porque fueron varias profecías, sí hablaban y decían exactamente qué era lo que le iba a pasar al Señor a partir de ese momento, de ahí en adelante. Porque así lo dice el mismo Señor, que el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Entonces aquí cabría la pregunta, ¿en dónde está escrito? ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice esa escritura acerca de él? Entonces tenemos que ir a buscar algunas de estas profecías que relataban esta situación. Pero sigue agregando, dice, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. O sea, aquí hace un lamento, el Señor expresa un lamento muy profundo, muy serio, muy complicado, con mucha trascendencia, no solo en la vida material, sino que en la vida espiritual. Porque él dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Y termina diciendo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es una sentencia, es una cosa terrible lo que el Señor está diciendo en ese momento. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué le fuera bueno a ese hombre no haber nacido? Porque si ha nacido, en ese momento, que era Judas, lo que le esperaba a Judas era el infierno por la eternidad. Entonces, ahí tenía razón el Señor en decir que bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Porque al día de hoy, Judas está en el Hades esperando llegar al final del milenio para presentarse ante el gran trono de blanco del Señor para recibir la noticia y el juicio de que tiene que ir en ese mismo momento al infierno por toda la eternidad, por toda la eternidad. Entonces, la expresión del Señor tiene mucha razón de decir, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. No debemos pensar en Judas como un robot destinado a cumplir la profecía, lo que hablábamos hace un momento, lo que dice el Salmo 41 y en especial el versículo 9, sino como un hombre que con su pecado desperdició todas las oportunidades que Dios le dio. Mire, desperdició todas no una oportunidad, le dio muchas oportunidades y las desperdició todas. Y ese patrón de conducta se sigue repitiendo a través de los años y el día de hoy nosotros también tenemos en las diferentes congregaciones personas que están desperdiciando las oportunidades que Dios les está dando. ¿Por qué razón? Por el pecado. El gran problema es el pecado. Y entonces, cuando la persona que está dentro de la iglesia y está teniendo una práctica del pecado,
tiene una forma de vida, un estilo de vida, de mantenerse dentro del pecado, lo que está haciendo es desperdiciando las oportunidades que Dios le está dando. Ahora, como no sabemos el final de la película, nosotros no podemos condenar a nadie, porque puede ser que ahorita alguien esté en una situación como estas o similar a la de Judas, pero que mañana se arrepienta. Y no es que vaya a sorprender al Señor en que falló la profecía. El Señor sabe qué va a ocurrir al último instante de vida de una persona. Lo que pasa es que no tenemos todo ese historial de lo que el Señor ve en cada uno de nosotros, en los millones de gentes que han pasado por este mundo y que estamos hoy en día habitando este mundo. Pero Judas podía haber evitado hacer lo que hizo. Él lo pudo haber evitado porque estaba dentro de sus capacidades, dentro de su responsabilidad, no hacerlo. Y por esta razón Jesús le advirtió discretamente cuando todos estaban sentados a la mesa y le ofreció el bocado de pan especial al final de la cena como una muestra de su amor. Mire, esto a mí me costó entender esto. O sea que el Señor le da ese bocado especial a Judas como una muestra de su amor. Uno pensaría que era como la señal del juicio que en ese momento, porque después de ese bocado que Judas tomó, dice que Satanás entró de él. Entonces yo no lo relacionaba como una muestra de amor. Sin embargo, en el fondo, el Señor no era el que estaba diciéndole a Satanás que se metiera en Judas, ni el Señor le estaba diciendo a Judas que hiciera lo que iba a hacer, sino que Judas había tomado por su propia iniciativa esa decisión. Pero el Señor lo sabía, obviamente lo sabía. Dice, en un último intento de persuadirle para que cambiara, lo que el Señor le hace de darle este bocado era el último intento, la última oportunidad que el Señor le estaba dando a Judas para que cambiara, para que no lo hiciera. Eso lo vemos en Juan 13 del 26 al 27. Pero Judas, ¿qué hizo? Rechazó todas las advertencias y también rechazó el amor de Jesús. Y esto, porque estas son decisiones personales, no fue por cumplir una profecía. Esta fue su responsabilidad de rechazar las advertencias y rechazar el amor del Señor. Esto fue lo que abrió la puerta para que finalmente Satanás entrara en él. Hermanos, y Satanás entra en muchas personas. Uno en su vida cristiana se ha dado cuenta, yo por lo menos tengo algunas experiencias de casos muy parecidos a los de Judas, de personas que habían estado por años dentro de la iglesia y que finalmente su final fue una situación de posesión demoníaca. Eso se ve, hermano, se ve. Eso es una realidad. Lo que pasa es que tal vez no se ve con la intensidad que nosotros quisiéramos y los miembros de las iglesias piensan que esta fue una ocasión muy especial en aquel tiempo y en época del Señor y que fue única y nunca más se va a repetir. Y esto se sigue repitiendo. Esto se sigue dando con la enseñanza. Yo creo que Judas es correctamente tenido como uno de los pecadores más notables de todos los tiempos. Como uno de los pecadores más notables de todos los tiempos. Aun cuando sus acciones cumplieron la profecía, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. El Hijo del Hombre, o sea, hablando de Jesús, va según está escrito de él. No porque Judas hubiera sido, en la profecía hubiera sido algo que él no podía quitarse de encima, sino que simplemente en su decisión cumplió la profecía. Pero el Señor iba a ir a la cruz de acuerdo a las profecías que estaban escritas de él. Su propio motivo inicuo le condenó a Judas. Judas jamás será capaz de justificarse delante de Dios en el día del juicio al decir que estaba cumpliendo la profecía. No lo va a poder decir. Ninguno de nosotros vamos a poder decir que actuamos en base a la profecía. Cada uno somos responsables de si recibimos al Señor o lo rechazamos. Obviamente que el Señor
conoce nuestra reacción al momento de que se nos presente a Cristo. Y quizás algunos de nosotros no se nos presentó a Cristo una sola vez. Quizás fueron 5, 10, 100 o 500 veces que nos presentaron a Jesús y no reaccionábamos. Pero hubo un momento en que realmente lo pensamos y tomamos la decisión de aceptar al Señor. Ahí asumimos esa responsabilidad. Decidimos ya dejar de rechazar al Señor y le entregamos nuestra vida al Señor. Y luego que le entregamos nuestra vida al Señor, nuestra vida cambió radicalmente. Porque entonces nacimos de nuevo y entonces el Señor, por medio de su Espíritu, regeneró todo nuestro ser, cambió nuestra mentalidad. Entonces a nosotros ya nos interesó leer las Escrituras, congregarnos en una iglesia y empezamos a entender, a comprender las profecías, la palabra de Dios. Porque esas son una de las promesas que el Señor deja para todos aquellos que tomen esa decisión de aceptarle a Él. Pero Judas no va a poder decir, Señor, estoy aquí porque yo estaba cumpliendo lo que se había dicho de mí y yo no podía escapar de esa profecía. Él no lo va a poder decir. Él fue tan responsable como lo somos nosotros al día de hoy. Voluntariamente, Jesús estaba poniendo su vida y él lo había dicho exactamente así en Juan 10, 17 y en Juan 15, 13. Él dice que voluntariamente, no fue que Judas lo haya entregado, sino que él voluntariamente entregó su vida. Yo sé que esto cuesta entenderlo, cuesta compaginarlo, porque uno dice, pero ¿cómo es posible? O es una cosa o es la otra. Pero así son las cosas del Señor. Él voluntariamente lo hizo. Era el plan predeterminado de Dios. Ya Dios lo había predeterminado. Por eso el diablo no podía jactarse de victoria alguna. Aún el diablo no sabía que él iba a ser el instrumento que Dios iba a usar para que se cumpliera esa profecía. Porque él lo hizo también de su propia voluntad. Él decidió hacer eso con el Señor. Lo que sucedió era según el plan de Dios, con la plena cooperación de Jesús. El diablo no le quitó la vida a Jesús. Él solo fue un instrumento para que la profecía se cumpliera. Pero Judas no era inocente tampoco. Tenía la misma culpa, como si este acto no se hubiera predeterminado. No fue juzgado por lo que Dios había predeterminado, sino solamente por su propio acto. O sea, estamos insistiendo mucho en esto, hermanos, porque me interesa que entendamos que todos los creyentes, todos los cristianos nacidos de nuevo, gozamos de un libre albedrío y tenemos una responsabilidad delante de Dios. No podemos acusar al diablo, no podemos menos acusar a Dios, ni acusar al pastor, ni acusar al anciano, ni acusar al diácono, ni acusar al maestro. Es nuestra propia responsabilidad. O sea, nadie va a poder en aquel día llegar delante del Señor y, Señor, es que por el hermano Gustavo Bonilla yo me perdí. No lo va a poder decir. Porque Gustavo Bonilla no tiene títeres que los manejen ni robots. Cada uno tiene su propio uso de razón y tiene la palabra en su mano. Y si yo los estoy engañando con las enseñanzas, ustedes están en libertad incluso de retirarse de la congregación y decir, no, ya no quiero seguir ahí porque ahí solo están hablando mentiras, están diciendo cosas que la Biblia no dice. Entonces, menos que yo tenga la facultad o el poder de enviar a alguien al infierno o de influir en su vida para que haga cosas que van contra la palabra de Dios. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y vamos a tener que dar cuentas en aquel día delante del Señor, sin justificarnos de porque fulano, porque sutano, porque la palabra decía, por nada, no cabrá ninguna justificación en aquel día. Entonces, fue Judas Iscariote el que había tomado la decisión de traicionarle. Clarísimo. La responsabilidad de Judas fue muy grande. ¿Por qué? Porque él había tenido la oportunidad de estar con Jesús durante 3 años. Fíjense, 3 años
un poquito más de 3 años con el Señor, o sea, diríamos más de 1000 días de estar a la par del Señor, oyendo enseñanzas muy profundas, muy importantes, porque el Señor les descorrió la cortina, el velo, y les mostró el reino completo. Les mostró verdades que nunca antes se habían conocido y les enseñó por medio de parábolas, por medio de muchas formas. Les había dado instrucciones, les había dado enseñanzas importantes. Recuérdense que cuando los sacerdotes mandaron a aprender al Señor en el capítulo 7 de Juan, cuando era la fiesta, una de las fiestas, dice que mandaron a la guardia del templo a apresar al Señor. Y no lo agarraron, sino que ellos oyeron al Señor predicando y regresaron y le preguntaron, ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo trajeron? Y ellos dijeron, nunca hemos oído a un hombre que hable como ese hombre. O sea, ellos quedaron impresionados con las palabras del Señor. En un solo momento, tal vez en una hora, en un par de horas. Pero Judas estuvo más de 1000 días oyendo al Señor y no asimiló nada, absolutamente nada. Y él probablemente su mente estaba totalmente desviada de la vida espiritual y solo estaba interesado en la vida física, material, y ahí centró sus objetivos y quizás ni se dio cuenta que estaba entregando a la muerte al Hijo de Dios. La responsabilidad de Judas fue muy grande porque él había tenido la oportunidad de estar más de 3 años con el Señor. Había escuchado todos los discursos de Jesús. Había escuchado todas las lecciones públicas, porque el Señor había dado lecciones públicas, pero también había dado lecciones privadas, solo para los discípulos. Y él escuchó, él estuvo en esas enseñanzas, en las públicas como en las privadas. Y incluso hubieron momentos en que estuvieron con el Señor en la intimidad de unas enseñanzas únicas para ellos. Y ahí estuvo Judas también, junto a los otros discípulos. Entonces, él no va a tener ninguna justificación. Lamentablemente, la gente hoy en día está, no todos, pero una buena parte, están actuando igual que Judas, interesados únicamente en la vida material, en la vida física, desconectados totalmente de la vida espiritual. No se ponen a pensar que después de esta vida, que después de la muerte aquí en esta tierra, hay otra vida, y que es la verdadera vida, que es la vida eterna. Y no les interesa conocer de la vida eterna, porque si les interesara, estarían metidos día y noche en la palabra, asimilando. Y entonces, como el Señor dijo en una ocasión, que si estamos, dice Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y nosotros debiéramos de tener puesta nuestra vista en los tesoros eternos en el cielo. Ahí debiera estar nuestra mente, en las cosas eternas de Dios, no tanto en las cosas de este mundo. Yo sé que es importante la vida en este mundo. Tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos necesidad de una casa, tenemos necesidad de muchas cosas, pero ese no debería ser el objetivo final de nuestra vida, porque esta vida se va a terminar un día, se va a acabar. ¿Y qué va a pasar después de que muramos? Si fuimos como Judas, estaremos en el lugar donde él está hoy y estaremos en el lugar donde va a estar Judas después del milenio. Pero si nosotros le dimos importancia a la vida espiritual, el día que partamos de este mundo o que venga el Señor por nosotros, entonces se van a materializar una serie de promesas que serán eternamente en la presencia de Dios. Lugares tan preciosos como la Nueva Jerusalén, donde la Biblia declara que son calles de oro, que los cimientos son de perlas preciosas, que las puertas son grandes perlas, que hay ángeles, que el Señor mismo ilumina esa ciudad, un lugar maravilloso. Si lo creemos realmente, debiéramos de trabajar para estar aquel día en ese lugar y no quedarnos y no conformarnos con las cosas de este mundo, que fue lo que Judas hizo.
Y finalmente, ni siquiera pudo disfrutar de las 30 monedas de plata con las cuales vendió al Señor. No las pudo disfrutar. Le sirvieron de mecate en los pies, porque para lo que le sirvieron las monedas fue para irse a colgar y ahorcarse en un árbol y terminarse de condenar. Judas había visto enmudecer a los enemigos de Dios, del Señor, y los vio enmudecer. ¿Por qué? Por el poder de la palabra de Cristo. Él fue testigo de esto. Había sido testigo excepcional del poder de Jesús. Había visto muchísimos milagros. Vio sanidades extraordinarias de lepra, de ceguera, de nacimiento, de otro tipo de cojera, de muchas cosas. Vio resucitar muertos, vio al Señor caminar sobre las aguas del mar. Él vio lo más extraordinario del Señor. Pero sin embargo, todo eso de nada le sirvió. Las siguientes palabras, que bien pudieron ser la expresión de los sentimientos del Señor ante uno de aquellos a quienes él había amado y llamado amigo, fueron escritas por el autor del Salmo 41:9. O sea, cuando David escribió el Salmo 41:9, aunque estaba él involucrado en ese salmo y estaba involucrado Ahitofel, David nunca se imaginó que iba a escribir del Señor y de Judas. Pero ahí estaba involucrado este pasaje que ahora se está describiendo en Marcos 14. Una cosa notable es el recordar que Jesús amó a ambos, a María y a Judas. ¿Se recuerdan? María lo había ungido y Judas la censuró y calificó de un desperdicio de lo que había hecho con el Señor. Pero el Señor no odió a Judas por ese acto. El Señor amó a María y amó también a Judas. Nosotros quisiéramos pensar que él amó a María y que odió a Judas, pero no, en el Señor no cabe el odio. Él no odia a ninguna persona. Pero este no era el caso. Si nosotros fallamos en ver su amor hacia Judas, o sea, un amor que Judas rechazó, si hallamos en ver ese amor, erramos en toda la historia, porque el Señor amó a Judas. Increíble, increíble. Al que lo traicionó, al peor de los traidores, el Señor lo amó y le dio oportunidad hasta el último segundo de su vida. Jesús añadió sobre él unas de las palabras más solemnes y terribles que jamás pronunció. Jamás, solamente esa vez. Bueno le fuera que el hombre no haber nacido. Esta es una sentencia muy fuerte, hermanos, pero muy fuerte. Y como sabemos, la actitud de Judas no tardó en traerle mucha miseria y remordimiento. No dice que arrepentimiento, él no se arrepintió. Él lo que tuvo fue remordimiento y le trajo una miseria no solo espiritual, sino que física. Y por fin, él se suicidó. Eso está en Mateo 27, del 3 al 5. Mire el final tan terrible que tuvo Judas después de haber estado como Señor tantísimo tiempo, de haber visto los más extraordinarios milagros jamás hechos en la historia del mundo. Sin embargo, nada de eso le sirvió. Bueno, entonces sigamos. Lo que vemos es que Dios, o sea, el Señor, respetó la voluntad de Judas. No lo obligó. No incidió en él para que tomara la decisión que él tomó. Él respetó la voluntad de él, aunque ésta tuviera en contra de su propia voluntad divina. El Señor lo respetó. Y del mismo modo se comporta también con nosotros. Por esta razón, al final, somos los únicos responsables de nuestros propios actos y pecados. Cada uno sellará su destino, decidirá dónde quiere estar en la eternidad, o con Dios en el cielo, o en el infierno, pasando situaciones pero indescriptibles de sufrimiento. Los únicos responsables somos nosotros. No va a ser responsabilidad del Señor. No vamos a poder acusarlo. Es que solo los predestinados eran los únicos, de ahí nadie más iba a salvar.
Somos predestinados por esa presencia del Señor, por esa omnisciencia de Él. Pero al final nosotros somos responsables. Si no, Pablo no hubiera descrito esas dos etapas de la salvación en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, y se lo decía la vez pasada, en el capítulo 9 habla de la soberanía de Dios, pero en el capítulo 10 habla de la responsabilidad del hombre ante esa soberanía de Dios. Y entonces el Señor nos da la oportunidad. Él no nos va a condenar, sino es que nosotros tomamos esa decisión de que seamos condenados. Bueno, siguiendo con el versículo 22, nos dice Marcos también, dice, y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió. Entonces, si hasta ese momento van a comer el pan, ¿qué era lo que estaban comiendo antes? Estaban comiendo la Pascua, la última Pascua. Fíjense que suena un poco raro pensar que estaban comiendo, y el Señor también lo hizo, estaban comiendo un cordero pascual. Y todos sabemos que el cordero apuntaba al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Y el cordero que iban a comer, estaban comiendo en ese momento, era un tipo del verdadero cordero. Que ese cordero pascual, lo único que iba a provocar en los que lo comían era una expiación, pero no una redención. Pero el Señor no necesitaba comer cordero para que fueran expiados sus pecados, porque Él no tenía pecado alguno, sino que lo que Él estaba haciendo en ese momento de participar de la Pascua era en obediencia a lo que la palabra de Dios decía, no porque Él necesitara ser expiado de sus pecados, porque como decimos, Él nunca tuvo ni un solo pecado. Entonces, así como se bautizó, también lo hizo por obediencia a la palabra. Ahora va a comer la Pascua por obediencia a la palabra. O sea, para darnos un ejemplo, que si Él siendo Dios obedece la palabra en cuanto a esos mandatos, nosotros con mayor razón tenemos que obedecer la palabra. Te dice, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Fíjese que no está diciendo que fuera su cuerpo el cordero de la Pascua. Les está diciendo que su cuerpo es el pan, pero no es que el pan sea el cuerpo del Señor, porque en una de las religiones que tenemos en nuestro país, ellos piensan que en el momento de tomar el símil del pan, representa un acto que se conoce como transubstanciación, que quiere decir que en ese momento es eso que se come es literalmente el cuerpo del Señor. Y eso es una falsa doctrina. Ese es un error garrafal. Porque si eso fuera así, estas gentes practican eso muchas veces durante el mes. Entonces quiere decir que el Señor estaría haciendo el mismísimo sacrificio todas esas veces. Y lo que representaría es que el verdadero sacrificio que él hizo no tuvo valor porque hay que estar haciendo otra vez el mismo sacrificio y otra vez y se sigue practicando ese sacrificio. No es así. Entonces, él, aunque le está diciendo aquí que ese pan, esto es su cuerpo, lo que está usando es una figura de que ese pedazo de pan representa el cuerpo, pero no es el cuerpo literal del Señor, porque el cuerpo literal de él en ese momento es él como persona ahí en ese lugar. El pan no podía ser el cuerpo de él si él está físicamente en ese momento ahí. El cuerpo de él era su propio cuerpo que estaba ahí, no era el pedazo de pan. Y lo que estaba enseñándoles a los discípulos es que de ahí en adelante el pan iba a ser representativo, una figura de cómo su cuerpo iba a ser partido, iba a ser despedazado, pero no que su cuerpo, que el pan se convierta literalmente en el cuerpo del Señor.
Entonces les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. O sea, concluyendo la cena pascual, que era lo que decía que estaban comiendo, Jesús tomó el pan y el vino y les dio nuevos significados, instituyendo lo que conocemos como la cena del Señor. O sea, ahí se estableció, se instituyó lo que nosotros conocemos como la cena del Señor. Pero repito, el pan que comemos no es literalmente el cuerpo del Señor, es una figura de lo que fue su cuerpo, cómo fue partido y fue molido. La Pascua del Antiguo Testamento había sido establecida proyectándose hacia futuro como una esperanza hacia el futuro, la Pascua. Pero a la venida del Cordero de la Pascua, o sea, de Jesucristo, en ese momento, esa noche, ese jueves, a la llegada del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, entonces la proyección ya no iba a ser hacia futuro, sino que iba a ser retrospectiva hacia el pasado, ya no hacia el futuro. Nosotros hoy no estamos con la esperanza en el futuro de un cordero. Ya el cordero ya es pasado. Entonces nosotros volvemos nuestra vista hacia el pasado, viendo que el verdadero Cordero de Dios ya fue sacrificado. No necesitamos que se sacrifiquen ni más corderitos, animalitos, ni ningún hombre que venga en representación del Señor como cordero. Dice, ahora la nueva fiesta, es decir, la cena del Señor, miraría retrospectivamente, o sea, hacia atrás, hacia su muerte en la cruz, a favor de cada uno de nosotros. O sea, los del Antiguo Testamento tenían la esperanza del futuro de la venida del Cordero, pero para nosotros ese Cordero ya vino. Ya no estamos con la esperanza de que Él vaya a venir para que ejecute ese acto de redención, para que sea sacrificado de nuevo, para que se nos perdonen los pecados. Ya eso se dio en el pasado. O sea, para nosotros ya es un hecho acontecido. Entonces Jesús hizo referencia a tres textos cruciales del Antiguo Testamento. El primero, el antiguo pacto del Sinaí, o sea, la ley que está en Éxodo 24 del 3 al 8. En segundo, el nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías, que está en Jeremías 31 del 31 al 34. Y finalmente, o sea, tercero, la promesa del siervo de Dios que carga con el pecado de muchos y así obtiene la salvación para ellos y que encontramos en Isaías 53, 12. Ahí está la profecía de esta promesa del siervo de Dios para nosotros. Versículo 23 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Pero notemos las expresiones, las palabras, hermano, pongámosle atención. Tomó la copa y con la copa en la mano lo que hizo fue dar gracias a Dios, le dio gracias a Dios y entonces luego bebieron de ella todos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor comenzó dando gracias. En griego se llama Eucaristía, que es lo que celebran los católicos. Pero eso es dar gracias. Es importante subrayar este hecho porque muchos han interpretado sin base bíblica que lo que Jesús hizo fue consagrar el pan y el vino, y él no consagró el pan y el vino. Lo que él hizo fue dar gracias. No consagró el pan y el vino. Lo que hizo fue dar gracias. Pero en el catolicismo dicen que el pan y el vino que ellos comen, que ellos celebran, es consagrarlo y es hacer de esos elementos el cuerpo literal y la sangre literal del Señor. Y el Señor no hizo eso. Él lo que hizo fue dar gracias. No consagró los elementos. Jesús, a pesar del profundo dolor que inundaba su alma y viendo con claridad que la obra de la cruz que se disponía a realizar iba a implicar la separación temporal con su Padre, según dice Mateo 27:46. Sin embargo, también podía ver de forma anticipada que el cumplimiento de esa obra encomendada
serviría para glorificar a su Padre. Y el poder hacerlo le llenaba de gratitud, por eso es que da gracias, a pesar del hondo sufrimiento que él ya estaba teniendo y que lo describe Juan en el capítulo 17, versículo 4, la oración intercesora. Además, Jesús sabía que el Padre no le abandonaría a la muerte, y eso estaba escrito en el Salmo 16:10, que el Señor no lo iba a abandonar. Y también se repite en Hechos 2, 25 al 28. Y por eso podía dar gracias anticipadamente. ¿Por qué? Porque estaba pensando en su resurrección. Por eso es que él está dando gracias, porque él estaba pensando ya que luego de su muerte él iba a resucitar. Versículo 24. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Me voy a quedar aquí, hermanos, porque me quedan 2 minutos y no me da tiempo de explicar el versículo 24. Entonces, retomamos el versículo 24 el viernes. Entonces, les dejo el tiempo en este momento. Usted puede encender su micrófono y presentar alguna duda, alguna pregunta, o hacer algún comentario, o hacer algún aporte que usted quisiera. Les dejo el tiempo. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general, licenciado Gustavo Adolfo Bonilla, e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.